Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 6, en el versículo 1. ¿Cuántos vienen con gozo esta noche? Amén. Amén. Vamos a voltear con el que tienes al lado, y si no tiene cara de gozo, dale un coscorrón, un bibliazo, lo que usted guste. Pero dile, hay que venir con gozo a la casa del Señor. Juan 6, desde el versículo 1. Bueno, así dice la palabra de Dios en Juan 6, 1. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús en un monte, y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Papá, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias, Señor, por estar aquí, papá. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú moviéndote, papá. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando esta palabra a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Y que sea causando en ella, Señor, un fruto, Señor, al 100 por 1, Señor, en cada vida, en cada uno de tus hijos. Y que mi boca sea ese instrumento, papá, para poder transmitir lo que hay en tu corazón para esta noche, para tu casa, para tus hijos, papá. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Dile que tienes al lado, estamos de fiesta. Vamos, iglesia, otra vez, de aguados. No, se ve que ya pasó la 14ª, la 15ª, que ya estamos a la mitad de ella. Dile al que tienes al lado, hay que gozarse, hermano. Recordando un poquito de lo que vimos la clase pasada, ya me quedé meditando en estos pasajes. Y hablamos sobre cuando en un corazón está ese sentido que Dios es primero, es cuando empieza a cambiar de nivel. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, estamos caminando en el nivel más bajo, que es lo natural. ¿Cuántos quieren seguir caminando en ese nivel? ¿Amén? ¿No? ¿Cuántos quieren cambiar de nivel? Cuando dices que Dios es primero, y es algo que veíamos que ni Felipe ni Andrés hicieron, y tocamos una historia donde se levanta un joven, David, y le dijo al rey Saúl y añadió que Dios estaba en medio de ellos, lo añadió en la ecuación. Cuando dices que Dios es primero, es resultado cuando pones en la ecuación en tu vida a Jesús. Cuando tú pones en tu vida a Jesús, empieza a surgir en tu corazón que Dios sea primero. Hablábamos también que cuando das primicias es porque reconoces quién ocupa el primer lugar en tu corazón. Que no importa la circunstancia, que no importa la capacidad que hay en ti. Lo que importa es
cuando tú pones a Él en primer lugar, Dios puede hacer algo grande en medio de tu vida. Cuando pones en primer lugar a Dios, es un reflejo de una actitud correcta. ¿Qué actitud tenía Felipe y Andrés? Uno pesimista, uno no me alcanza, uno no tengo lo suficiente, tengo bien poquito recurso, no me va a alcanzar para alimentar a tantos. Pero hubo otro igual que, aunque Dios había provisto de 5 panes y 2 pececillos, como dice Juan, dijo, ¿pero qué son estos para tanto? Tenían una mala actitud. Pero cuando tú pones la actitud correcta, no importando la circunstancia o la situación que te encuentres, y está Dios, Jesús, en medio de tu vida y en medio de tu corazón, algo Dios puede hacer con tu situación o con lo que estás viviendo. Cuando dices que pones a Dios en primer lugar, es cuando hay un entendimiento o un reconocimiento en medio de tu vida. ¿De qué iglesia? Cuando pones a Dios en primer lugar y entiendes que ya no vives con los recursos de este mundo, aprendes a disfrutar y a ser agradecido con lo que Dios pone. Más o menos así, en resumidas cuentas, fue lo que vimos la clase pasada. Si no los apuntó la semana pasada, espero que hoy sí los haya anotado y los haya guardado en su corazón. Y partiendo de ahí, entonces estaba Felipe y Andrés, y ellos no pudieron tener la actitud correcta. Pero una vez que toman Andrés estos peces y estos panes y lo ponen en la mano correcta, en el lugar correcto, en la mano de Jesús, nos enseña la historia o esta porción de la palabra que leímos, que hubo una multiplicación de estos panes y de estos peces. Algo que me quedé meditando y le dije a Dios, si Jesús solamente pidió por pan, ¿por qué fueron también peces? Buen punto, ¿no? Pero bueno, me quiero enfocar hoy a primicias. Entonces, tiene Jesús los panes y los peces, y la primera actitud es dar gracias. Cuando tú tienes una actitud pesimista, una actitud incorrecta, no hay multiplicación en medio de un lugar. Pero cuando tú tienes la actitud correcta, cuando tú tienes la disposición correcta de poder dar y poner a Dios en primer lugar, y volteas al cielo y le das gracias por lo que tienes. Y eso me lleva a pensar, ¿cuántos son agradecidos el día de hoy por lo que Dios ha depositado y lo que ha puesto en tus manos? Porque tal vez el resultado de lo que has tenido es por la falta de agradecimiento de lo que Dios ha depositado en medio de ti. Tal vez tú en tu ámbito muy natural, en el nivel más bajo que podemos vivir, que es lo natural, podemos decir que a lo mejor lo que tenemos no es lo suficiente, o no es todo lo que tú te imaginabas en ese tiempo tener. Tal vez tú te imaginabas con una casa con alberca de 3 pisos. Bueno, nomás uno, amén, excelente, gloria a Dios, que Dios te lo dé, hijo. Tal vez pensabas tener carros último modelo, tener lo mejor de lo mejor en medio de tu casa, para tu familia. Pero yo he visto cómo Dios en medio de situaciones prueba el corazón para saber si Él está ahí o no está ahí. Podemos ver historias donde Dios le dice a Abraham y le da un hijo, y primero antes de darle el hijo le dice que va a ser padre de multitudes, pero Dios pone ya que sea el tiempo de que tengan hijo, y tienen hijos, tiene un hijo, y ese hijo pasado un tiempo Dios se lo pide para volver a ver si con el corazón de Abraham está Dios en primer lugar. Porque la tendencia a veces de recibir todo lo que te necesitabas o lo que anhelabas, a veces la tendencia es que te saque de la presencia de Dios, te saque de que Dios esté en primer lugar en medio de tu vida y en medio de tu corazón. Entonces lo que hace Dios con Abraham es probar, es ver qué hay en su corazón.
Si realmente sigue agradecido con Él o no sigue agradecido con Él, o todavía en su mente está que Dios es primero, o primeramente su Hijo, aquel que Dios le dio. Porque a veces, como te dije, hay gente que se enfoca en lo que puede recibir, y cuando recibe la bendición quita toda su atención de Dios y le enfoca sobre la bendición. Pero Dios nos ha llamado para que Él sea primero en medio de nuestras vidas. Cuando hay una iglesia que tiene esa actitud, cuando hay un hijo de Dios que se levanta, que tenga esa actitud de decirle: papá, tú eres primero, no importa mi situación, no importa si tengo o no tengo, no importa si hay o no hay, tú eres primer lugar en mi vida, y te doy gracias el día de hoy por lo que tú me has dado, por lo que tú has sembrado. Señor, tú eres primero en mí. No tarde, iglesia, que el cielo se abre y la bendición de Dios caiga sobre esa persona. Hay cosas que accionas cuando tú te metes en ese tiempo de poner a Dios en primer lugar. Yo recuerdo cuando tuvimos nuestra niña, y cuando nació, me acuerdo que a los 6 meses había un evento en la Ciudad de México. En esa temporada mi niña nació en mayo, y en noviembre era el evento El Cielo en la Tierra. Años nosotros queriendo tener una niña, tener familia. Bueno, yo anhelaba una niña siempre, y mi corazón estaba tener una niña. Yo recuerdo cuando Dios me la puso en esa visión, y pude sentir, pude oler y pude percibir. Dije: Dios, eso es lo que tú tienes preparado para mí. Recuerdo que me levanté llorando y le dije a mi esposa: mira, tuve esta visión, no fue un sueño, fue una visión, fue tan real que parecía que ya lo tenía conmigo, ya estaba aquí. Pero llegó el tiempo de que tenemos la bendición de que nos enteramos que íbamos a ser familia. Nace nuestra niña en mayo, pero en noviembre era el evento en Ciudad de México. Usted sabe, Ciudad de México, sus peligros. Subirte a la micro, porque Sari se subió a una micro. Pero yo había visto gente que caminaba con Dios y tenían familia y ponían primero a sus hijos, y no querían arriesgarse o sacrificar para ir a un evento. Pero Dios me puso: ¿quién está primero en tu corazón? Yo le dije: Dios, tú estás primero. Recuerdo que en ese tiempo mi mamá me decía: hijo, estás loco, ¿qué tienes? ¿Por qué quieres ir a la Ciudad de México con mi bebé, con mi princesa? Todavía va a tener 6 meses, no piensas qué pasa por tu corazón y por tu mente que quieres llevar a esta niña a la Ciudad de México. Yo le dije: mamá, es un evento donde voy con Dios, donde Dios me está diciendo que vaya, y Dios es primer lugar en mi vida y en mi corazón. Hay cosas, situaciones, iglesia, que Dios te provee y Dios te da, pero Dios mide la actitud de tu corazón. Yo estaba tan agradecido con Dios que yo dije: Dios, si tú me la das, no hay problema, yo puedo ir y puedo regresar con bendición. Pero es cuando tú tienes la actitud de poner a Dios en primer lugar en medio de tu vida. Jesús tomó los panes y los peces, y cuando tomó los panes y los peces no fue la misma actitud que tuvo Felipe o que tuvo Andrés, que no me va a alcanzar, no es suficiente. Él tomó los panes y los peces y puso su mirada al cielo y le dijo: papá, gracias por lo que has dado. Iglesia, hay que tener esa actitud. Créeme que Dios te ha bendecido. Créeme que en el 2025 Dios te ha bendecido. Hay que tener esa actitud de agradecimiento. Porque nos quedamos en esa parte de la clase pasada. ¿Qué pasa cuando alguien cambia la actitud negativa o la actitud pesimista y la lleva en una actitud correcta? En una actitud donde pone a Dios en primer lugar. ¿Qué pasa en esa vida? ¿Qué pasa en ese corazón? ¿Qué pasa en esa persona? Dice la palabra de Dios que Jesús volteó al cielo y dijo: gracias, Señor. Dio gracias por lo que Dios había depositado. Dio gracias porque Dios había puesto algo en medio de sus manos. Y créeme que cuando Dios pone algo es porque Dios quiere hacer algo grande en medio o con ese recurso que Dios pone en ti. He aprendido y puedo ver cuando Dios puso en la mano de Moisés una vara que lo acompañó en el desierto por 40 años. Y esa vara fue el recurso con el cual Dios le empezó a enseñar y a mostrar cada proeza que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Pero es cuando tú lo entiendes, quién tienes en tu mano, lo que Dios ha depositado en ti, tienes que dar gracias y reconocer que Dios es bueno contigo. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Jesús da gracias. Dile al que tienes al lado: creo que es tiempo de agradecer más. ¿Cuántos son quejumbrones en esta noche? Hay 2, 3 volteando que se dan un codazo.
Pero hay que ser más agradecidos, iglesia. Entonces la primera acción, la actitud correcta que tuvo Jesús, dijo: Dios, papá, gracias por lo que has puesto en mi mano. Me regreso a la historia entre Andrés y el niño. El muchacho fue presentado delante de Jesús. Andrés, como te digo, tuvo esa actitud: ¿con esto qué va a alcanzar? Pero me quedé meditando en la parte del niño, de este muchacho. Le dije: Dios, ¿cómo alguien? Y lo pongo en estas dos perspectivas. Tus discípulos que te vieron hacer milagros, que te vieron hacer cosas grandes, que te vieron hacer las cosas imposibles en la tierra, hechas posible a través de que tú tienes una relación con Dios. A un niño que tal vez de oídas había oído que Jesús hacía milagros. Tal vez este niño no había visto ni un milagro de Jesús, no había visto una proeza de Jesús en medio de ese lugar, pero él ya creía y le podía entregar todo a él. Entonces Jesús toma sus panes y le da gracias a Dios. En Juan no dice que lo partió, pero en otros evangelios puedes ver donde dice que tomando los panes y dando gracias, empezó a partir los panes. Hay una incógnita porque porque la Biblia no es tan clara en esa parte. No dice si la multiplicación vino en la repartición o vino cuando partía. Pero algo que Dios ponía, y es una opinión muy personal, es que cuando Jesús dio gracias, puso la atmósfera correcta. Puso la atmósfera para que lo que iba a ser depositado empezara a tomar y pudiera producir. Hay otra cosa que quiero dejar en el aire antes de seguir avanzando. Sabemos que el pan viene del grano, de la semilla. Y sabemos que la semilla por sí sola tiene la capacidad que cuando tú la siembras produce o no. Hay semilla que Dios ha puesto en ti, iglesia, que tienes que sembrarla y para que produzca en esta tierra. Entonces el pan viene de ese grano, de esa semilla, que una vez que es sembrada, esa semilla o ese grano tiene la capacidad de producir. Tiene la capacidad de multiplicar. Tiene la capacidad de multiplicarse. Entonces, pero este pan que llegó con Jesús, ¿era un pan muerto o no? Esa semilla ya había muerto, porque tenía que morir para poder dar fruto. Y me lleva al punto donde Dios pone semilla en ti para que la siembres. Pero una vez que eso que sembraste, cuando tú recoges los frutos y no tienes la capacidad de repartir, de ponerte en tu lugar, en tu casa y analizar: Dios me dio todo este ingreso, tengo que partir, o ya acabé el 2025, viene un 2026 donde tengo que participar de primicias, tengo que apartar algo de mí. Y ese es el sentido de que cuando Jesús partió el pan, algo que estaba muerto, aún Dios causó una multiplicación con ese pan. Un pez que estaba muerto en las manos de Jesús, una vez que lo partió, ese pez tuvo multiplicación. Eso es lo que pasa cuando tú partes, iglesia. En el sentido natural tú dices, cuando divides, tienes menos. Cuando das, hay menos. Pero cuando tú lo pones con una actitud correcta, está Jesús en medio de tu ecuación y está Dios en primer lugar en medio de tu vida. Cuando tú tienes la capacidad y ves todo el año 2025, cuando Dios depositó y dio y hay semilla en tus manos. Y tú tomas esa semilla, esa bendición, eso es lo que Dios depositó en medio de ti y tú lo empiezas a partir. Dices: Dios, lo primero que parto es para ti. Es cuando viene el efecto, iglesia, de la multiplicación en medio de tu vida. Es cuando viene el tiempo donde hay una fructificación en medio de ti. Que cuando en lo natural, como te digo, el pan y el pez estaba muerto, pero en las manos de Jesús, aquello muerto tuvo la capacidad de multiplicarse y poder alcanzar a 5,000 hombres y a sus familias. Cuando tú tienes este corazón que Dios es primero en ti. Y Dios me llevaba cuando estudiaba esta parte y me recordaba una parte que ya había visto. Cuando hubo una mujer que vio a Jesús en una casa cuando estaba con Lázaro. Había llegado a una casa donde no le habían lavado los pies ni sus cabellos, no lo habían ungido.
Pero llegó una mujer estaba ahí. Y como te dije la clase pasada, Dios pone el querer como en el hacer en las vidas de las personas. Pero está en ti accionar aquello que Dios pone. Una vez que esta mujer vio la situación, percibió y sintió en su corazón, tengo que ir por ese perfume de nardo. Tomó ese perfume y vino donde estaba Jesús. Y la Biblia nos relata que ese perfume tuvo que ser quebrado, tuvo que ser dividido. Y una vez que es dividido ese perfume y que esa mujer viene con la actitud correcta, porque pone a Dios en primer lugar. Créeme que yo he visto en mi vida y he visto en la Biblia historias cuando personajes ponen a Dios en primer lugar. Algo está por suceder en medio de sus vidas. Algo está por suceder en medio de su familia. Algo está por suceder en su atmósfera que está creando. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, iglesia, algo está por suceder en medio de ti. Créeme que cuando alguien pone a Dios en primer lugar, no está pensando en las bendiciones, en aquello que Dios va a añadir, porque lo primero que está en su corazón es buscar a Dios. Entonces, la actitud de Jesús no fue una actitud reprochante, fue una actitud de agradecimiento. Entonces, cuando empieza a partir el pan con la actitud correcta, es cuando se empieza a multiplicar lo que Dios había puesto en medio de él. Cuando tú dices, Dios es primero y yo voy a apartar, y estás en tu casa con tu familia, y si tienes hijos, con tus hijos, dices, hijos, es tiempo de primicias, es tiempo algo de apartar. Cuando en lo natural el restar, en el reino es una fructificación, iglesia. Cuando en lo natural tú dices, voy a dividir lo que tengo 100, divido 20 para dar de primicia. Cuando tú estás dividiendo es una multiplicación en medio de ti. Es lo que a veces, como te digo, a Felipe no le cuadraba, porque en lo natural dices, 1 menos 1 es 0, no va más. Pero cuando lo pones en Dios, iglesia, y tú tomas esa parte y la siembras en Él, Dios tiene la capacidad de multiplicarlo, iglesia. Pero está en la medida que tú, cuando pones a Dios en primer lugar. ¿Qué mentalidad tenemos, iglesia? Dios está acaparando mi corazón y está en primer lugar en medio de mí. Porque cuando está en primer lugar en tu vida, todo empieza a girar alrededor de Él. Fíjate la actitud de Jesús. Tranquilamente mandó a que se recostaran todos. Tranquilamente tomó los panes. Tranquilamente dijo, papá, gracias por lo que has puesto en mis manos. No había preocupación, ni afán, ni ansiedad, porque eso es lo que nos mata, iglesia, eso es lo que nos destruye. Cuando Dios no está en primer lugar en tu vida, viene el afán. ¿Me alcanzará? ¿No me alcanzará? ¿Podré? ¿No podré? ¿Será suficiente o no será suficiente? Pero es como te dije, es una mentalidad muy natural, muy básica, muy baja. Pero cuando tú te atreves a mover, que Dios sea primer lugar en tu vida, Dios te empieza a cambiar de nivel. Y empiezas a agradecer por lo que Dios ha depositado en medio de tu vida. Aquello que no podías ver, ya lo puedes ver. Aquello que no percibías, lo empiezas a percibir cuando pones a Dios en primer lugar. Y es un reto, iglesia, para nuestras vidas. Viene esta temporada, este domingo. ¿Cuántos ya están listos? ¿Cuántos ya pusieron en su corazón que Dios es primero? Y como te digo, si lo basamos en hechos, esto eran panes de cebada. ¿Saben qué era el pan de cebada? Era un pan destinado principalmente para los animales. ¿Qué me indica eso, iglesia? Que este muchacho venía de una familia que no tenía tantos recursos. El pan que llevaba era de cebada. Era un pan destinado para los animales. Pero tal vez esta familia, a no alcanzarle, era lo que usaba como sustento. Y este niño lo llevaba para comer. Pero tuvo la capacidad
que no tuvo Felipe y que no tuvo Andrés, de decir, si es para Jesús, yo se lo doy. Yo se lo doy. Es más, yo lo pongo en sus manos, porque sé que lo que ponga en Él, Jesús va a hacer algo grande en medio de mi vida. Tan es así, iglesia, que la palabra nos enseña y nos muestra que lo que era poco para muchos alcanzó y sobró. Los que comieron se saciaron, comieron hasta decir, ya estoy hasta el cuello. Porque así es nuestro Dios, iglesia. Que cuando vengas este domingo y te plantes en este lugar y traigas tu primicia, le digas a papá, Señor, es que tú eres primero, aquí está, papá. Y que vengas con esa actitud de agradecimiento. Que vengas con esa actitud de gratitud en medio de tu corazón. Que venga ese gozo en medio de tu vida. Porque cuando algo se rompe, cuando algo se divide, iglesia, es para que la bendición de Dios empiece a fluir en medio de ti. Cuando tú das y pones a Dios en primer lugar, algo se empieza a romper en tu vida. Yo recuerdo cuando me acerqué a Él por primera vez y lo pude recibir en mi corazón, sentí que algo se rompió y empezó a quitar aquello que no me servía. Y empezó a hacer mi vida o mi cuerpo como ese barro nuevo, para poder depositar en medio de mí de su espíritu. Y es cuando Dios empieza a traer una multiplicación en medio de ti. Yo diría, yo hubiera pensado, pues Dios, primero multiplícame el dinero, pero multiplicó la paz, multiplicó el gozo. Ya no hubo tristeza en medio de mí. Todavía falleció mi mamá y yo estaba con la mentalidad de venir y servir en la casa, porque fui agradecido con lo que el tiempo que Dios me permitió pasar con ella. Y no hablo de todo el resto de mi vida, hablo de 2 semanas antes de que falleciera, porque aún en eso Dios fue bueno. Pude ver cómo multiplicó ese tiempo y me movió para poder ir. Y dije, Dios, gracias. Cuando muchos se pudieron haber lamentado, cuando muchos pudieron decir, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no la sanaste? Y yo dije, Dios, gracias, papá. Porque cuando hay un corazón agradecido, iglesia, cuando hay un corazón agradecido, es resultado de que alguien ya está ocupando ese lugar. Que no hay vacíos, que no hay escasez, que no falta nada, porque Él está ahí. Porque que Jesús estaba tranquilo, no le preocupó la multitud, no le preocupó la hora, estaba agradecido porque sabía que papá iba a hacer algo grande, sabía que Dios era primero. Pudo alimentar a esa multitud, pudo dar a esa multitud. Aparte de palabra, aparte de sanidad, pudo alimentarlos. Y recordar el hecho cuando Dios alimentó al pueblo de Israel en medio del desierto. Jesús estaba viviendo su mini desierto para poder recordar que Dios es bueno. Y que debe de ocupar tu primer lugar es Dios. ¿Qué actitud vamos a tomar, iglesia? ¿Qué actitud vamos a tomar? Que cuando vengas a este lugar no pienses que vas a perder. Ten la mentalidad que traes tu semilla al mejor lugar. Afuera se va a secar, pero cuando está en el lugar correcto y la atmósfera correcta, esa semilla está destinada a producir, a multiplicar, a fructificar. Yo te lo puedo decir, iglesia. Yo y mi esposa somos de aquellos que aprendimos a poner a Dios en primer lugar. Y aun cuando en nuestra vida había esterilidad, cuando en nuestra vida estábamos pasando por ese desierto estéril que no producía familia, una palabra del cielo, que Dios pudo ver nuestro gozo, que no importaba lo que teníamos o lo que no teníamos, siempre era nuestro enfoque Él, y sigue siendo nuestro enfoque que Él sea primero en nuestras vidas. Pudimos ver cómo Dios suplió y cómo Dios
donde la tierra estaba muerta, empezó a dar vida. Eso pasa, iglesia, cuando tú vienes con el corazón correcto. Eso pasa, iglesia, cuando tú divides y apartas una parte para Dios y le dices: papá, tú estás en primer lugar. Tú eres el primero en mi vida. No son mis deudas, no son mis necesidades, no son mis afanes. Eres tú primer lugar en medio de mí. Vamos a ponernos de pie, porque hay que celebrar, ¿no? Y ahí, como quiera, sin querer queriendo, les proyectamos qué va a ser la próxima serie. En febrero empezamos, ¿eh? Entonces viene tiempo de primicias, iglesia. ¿Qué actitud vas a tener? ¿Qué lugar ocupa Dios en ti? Como te dije, eran panes de cebada. No era de lo mejor, pero era todo lo que tenía ese muchacho. La actitud de ese muchacho. Yo me quedé pensando, le dije: Dios, bueno, 5 panes de cebada, 2 pececillos. Dije, si era un niño promedio, no hubiera llenado. Pero la palabra dice que todos se saciaron. Hasta decir ya no, pudieron comer. Yo imagino la cara del muchacho. Dijo: qué bueno que se los puse en las manos de Jesús. Qué bueno que lo agarré y no dije que no. Y tuve la capacidad de poder soltárselo y dárselo a él. Y por bendición se lo presentaron a él. Tuvo cara a cara al maestro. Cuando la multitud solamente se sentó. Cuando la multitud, porque imagínate la escena, iglesia, y con eso ya cierro. Todos los demás no sabían que no había pan ni peces. Pero este niño se enteró que les faltaba, que no tenían el recurso. Algo que me ponía a pensar, iglesia, era: ¿a poco Dios no pudo hacer que de la nada creciera? ¿Sí? Así como fue la creación. Solamente bastó su voz, que lo dijera, y lo que no era, era hecho. Pero eso me enseñaba y me decía algo Dios. Me decía: el que la gente viva esta parte de que Dios es primero, yo lo puedo hacer sin ellos. Pero me tomo, y no sé si son las palabras correctas, pero me tomo y me limito para no hacer que las cosas sucedan hasta que haya una participación o haya una acción de ellos, de saber que necesito que ellos participen y que sean parte de, para que empiecen a ver el mover de Dios. Porque este niño tuvo la capacidad y fue el único que, aparte de los discípulos, que sabía que no había pan y no había peces. Y todos los demás disfrutaron de la bendición. Con ganas comí hasta llenar. Es más, hasta la panza se me puso redonda de tanto que comí. Pero no sabían de dónde había salido. Pero este niño sabía que había una escasez, había una necesidad, que él pudo poner el elemento, y que a través de lo que puso y de poner a Dios en primer lugar, pudo ver toda la bendición que Dios trajo sobre ese lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, es más, Él no necesita que lo pongas en primer lugar en medio de tu vida, pero Él te quiere ser partícipe de lo que quiere hacer en medio de ti y de lo que Él te ha dado, porque aún no es de nosotros, iglesia. Yo no me lo gané, Él lo puso, iglesia. Él lo dio, Él lo depositó, Él lo confió en nuestras manos. Y así como dice el último canto que estuvimos entonando, de lo que Él me da es para Él. Y en la capacidad, cuando yo digo: Dios, tú eres primer lugar en mi vida y en mi corazón, me quieres hacer partícipe de lo que tú quieres hacer. Iglesia, Dios está esperando que tú te levantes. Le digas: papá, aquí estás, Señor.
Tú ocupas ese primer lugar. Tú ocupas ese primer lugar, papá. Yo sé que no lo necesitabas, papá. Yo sé que no lo ocupabas, papá. Yo sé que no necesitabas nada de mí. Yo sé que no necesitabas de mis manos, de mis recursos, de mis dones. Pero tú quieres que yo participe contigo. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, iglesia, es porque Dios te está invitando, iglesia, que seas partícipe de lo que Él quiere hacer y lo que quiere moverse aquí en la tierra. Pero necesita que tú lo pongas en primer lugar. Que este domingo sea un acto profético. Que con lo que traigas profetices lo que Dios va a hacer en este año. Que lo que vayas a traer este día digas: papá, lo traigo porque estoy haciendo un acto profético, papá. Tal vez no sé si lo tengas o no lo tengas. No sé si te has quedado sin recurso o no te has quedado, o todavía tienes recurso. Pero que cuando tú traigas y te pares en este lugar y presentes tu primicia, le digas a papá: estoy declarando lo que ha de venir. Estoy profetizando lo que vas a hacer. Estoy poniendo el elemento, papá, para que puedas ver mi corazón y puedas tener lo que va a venir en este año. Iglesia, hay que venir con toda su actitud de poder poner en las manos de Dios y poderle dar de lo que Él ha depositado en medio de nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos esta noche. Mantén tus ojos cerrados, iglesia. Recuerdo en un evento de jóvenes, en un campamento que fuimos, y pude ver unos jóvenes que decidieron poner a Dios en primer lugar. Ya no recordaba esto, pero en la tarde que estaba estudiando, Dios me recordó esta parte de lo que me tocó vivir. Recuerdo que en ese tiempo vino el apóstol Ofir a compartir en ese evento. Y a mí me tocó estar con varios chavos de otra iglesia donde yo me quedé, en esa habitación. Y hubo algo que marcó mi vida y marcó mi corazón. La verdad, si lo hubiera pesado en un nivel natural, hubiera dicho: no, estos jóvenes no se puede sacar nada. La verdad. Si lo planteaba en un ámbito natural. Pero recuerdo las palabras que dijeron, escucharon la primera prédica que dio nuestro apóstol. Y recuerdo que hubo evento en la tarde y tuvimos un tiempo de descanso. Y dijeron, y fuimos al cuarto porque ese día llovió y nos bañamos. Y recuerdo que me dieron chance que me bañara primero. Buena onda se portaron. Y entre las pláticas que escuchaba entre uno y otro dijo: vamos a descansar, vamos a dormir un rato. Otros jóvenes hubieran hecho lo que querían, se hubieran ido a salir, a seguir jugando, a seguir disfrutando. Pero hubo un grupito que dijo: yo quiero descansar, porque la palabra que Dios ha depositado en este varón, hablando de nuestro apóstol Ofir, es una bendición sobre nuestras vidas. Pude ver que estos jóvenes pudieron
dar algo de ellos. Pudieron apartar este tiempo para descansar, para estar listos para la noche, para lo que Dios tenía preparado. Y recuerdo que ya después de la prédica en la administración, a mí me tocó ministrar a uno y recuerdo lo que le dije y pude escuchar lo que el apóstol oraba por otro joven y veía cómo esos jóvenes se desbordaban, cómo se entregaban a Cristo. Y hubo un cambio en ellos. Yo me acuerdo que al final el chavo se me acercó y digo, ¿quién te contó todo lo que yo había vivido y lo que yo tanto anhelaba? Dije, fue el Espíritu de Dios lo que me movió a decirte cada palabra. No te conozco, no sé quién eres, pero lo que te dije venía de parte de Dios. Alguien que pudo poner en primer lugar a Dios y lo que tenía en sus manos era su tiempo, estar listo, preparado para lo que Dios iba a sembrar y a hablar y a depositar. Dios trajo un cambio en ese día en medio de su vida. Que este domingo, prepárate, iglesia, prepárate, porque Dios va a derramar palabra, Dios va a declarar cosas sobre tu vida y sobre tu familia, porque has decidido ponerlo en primer lugar. Vamos a adorarlo un rato y despedimos. Cuando quieren exaltar a nuestro Dios, y vamos a declarar que Él es digno de adorar. Eres digno de adorar, sí, Señor. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Vamos, iglesia, que no sea un canto, que sea una declaración. Tú eres digno de adorar. Así es, Señor. Tú eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Así es, papá. Todo es para ti, papá. Gracias, papá, porque eres un Padre bueno, Señor. Gracias, papá, porque quieres hacer partícipe de lo que tú quieres hacer, papá, en esta tierra, Señor. Gracias te damos, papá, y toda la honra y toda la gloria para ti, Señor.